Virtual Educa, educación, desarrollo, competitividad, innovación, en fin, todas las actividades y todos los procesos que giran en torno a la educación se están viendo reflejados en este encuentro internacional en Colombia 2013, Virtual Educa. Y es que precisamente la educación en Medellín se trabaja desde los niños y niñas de la primera infancia. Se trata de un programa estratégico de la Alcaldía de Medellín, liderado por el despacho de la primera dama, y tiene por nombre Buen Comienzo. Tenemos aquí a Adriana González, coordinadora del programa de calidad Buen Comienzo. Adriana, bienvenida. Y antes de comenzar a hablar de todo lo que ofrece, contémosle a la gente de qué se trata Buen Comienzo. Bueno, buenos días para todos los que nos están viendo y disfrutando también de este evento. Buen Comienzo es un programa, más allá de un programa de la política pública de atención integrada a la primera infancia de la ciudad. Eso quiere decir que es un programa que acoge a todos los niños y las niñas desde la gestación hasta los 5 años. Nosotros nos ocupamos de garantizar una atención integral que está incluyendo alimentación, que incluye mucho amor, que incluye un acompañamiento pedagógico, que incluye un acompañamiento psicosocial y que además no solamente se ocupa de los niños y de las niñas, sino también de sus familias. Para ello, nosotros creemos profundamente en los procesos de articulación, de inclusión y en la diversidad, porque vemos que cada niño es distinto de acuerdo al contexto donde se está moviendo. Y es muy interesante eso de trabajar con las propias familias para que desde el hogar se fortalezca lo que enseñan en el Buen Comienzo. Adriana, ¿qué modalidades de educación tienen? Bueno, nosotros, el programa como tal se ha constituido, voy a contarte un poquito como desde cuándo estamos funcionando. El programa viene funcionando, su creación fue en 2004, desde ahí con el alcalde Fajardo en su momento se dio la creación del programa y posterior a ello, después de un proceso también pues como de ir pensándose la ciudad, ir mirando cómo más podíamos aportar al desarrollo integral de los niños, en el 2008 se decide hacer una inversión muy grande al presupuesto que se tenía en el programa. Tan grande que se duplicó 14 veces el presupuesto inicial. En ese momento entonces nosotros nombramos que arranca como tal la atención integral con todo lo que acabé de mencionar. Entonces en el 2008 empezamos a hacer una atención mucho más juiciosa, con muchísima más calidad y así posteriormente hemos ido aprendiendo, ya llevamos un buen recorrido y en ese recorrido pues hemos identificado que el programa como tal genera un impacto muy significativo en la ciudad. Así como se ha ido construyendo, entonces también hemos ido definiendo cuáles son esas modalidades de atención. Entonces nosotros trabajamos por modalidades de acuerdo a unos entornos donde el niño se mueve. El primer entorno, y tú lo acabaste de decir, es el entorno familiar, que es donde para nosotros la familia es el agente educativo más importante para el niño, porque es allí donde él inicia su proceso de socialización, porque es ahí donde el niño empieza el proceso de reconocimiento, de notarse y de ser parte de algo desde el momento en que se sabe de su presencia, ya desde el momento en que la mamá se da cuenta que está en embarazo. Entonces, el entorno familiar arranca desde la gestación hasta los 2 años. En ese periodo específicamente tenemos una estrategia, una modalidad de atención que es gestación y primer año. Nosotros ubicamos y además nos parece fundamental que desde la gestación la mujer, la madre que está gestando, empieza a construir un vínculo mucho más cercano con ese niño y con esa niña, que desde ahí ella identifique cuando el niño le está expresando algo, cuando está participando, porque además desde ese momento debe ser considerado como un sujeto que va a recibir una cantidad de derechos. Entonces, en ese momento, hasta que nace el niño, empezamos en un acompañamiento con la mamá. Posterior, empieza un proceso de lactancia. Nosotros somos completamente, pues estamos convencidos de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, porque sabemos que con ese proceso de alimentación se recuperan y se le dan al niño unos recursos que no va a poder encontrar en ningún otro tipo de alimentación. Por eso le apostamos
a ese acompañamiento de la mamá en su proceso de lactancia. Allí entonces nos ocupamos del niño y luego desde que deja de lactar, o al menos desde que deja de tener lactancia exclusiva hasta el primer año de vida. En ese periodo nos interesa fortalecer el vínculo familiar, fortalecer las competencias familiares. Nos interesa que la familia se dé cuenta que ese niño tiene derechos, que ese niño debe ser escuchado, que ese niño es un sujeto que debe la familia entrar, no solamente ella, la familia, sino el Estado y la comunidad, a garantizar todos sus derechos de participación, de protección, de educación como tal y de todo lo que tiene que ver con salud. Cuando el niño llega al primer año de vida, pasamos a otra modalidad de atención que también pertenece al entorno familiar, pero donde ya nos ocupamos desde el primero al segundo año de vida a que el niño corre con su familia, no solamente con su mamá o con su papá, sino con su familia. Y en la ciudad sabemos que los niños están acompañados por muchos adultos significativos. Entonces todavía hay muchas familias extensas donde está el tío o la tía o la abuelita o el primo. Y hemos tenido encuentros donde aparecen varios integrantes de la familia. También para seguir con la línea del fortalecimiento de competencias familiares, porque creemos que cuando la familia desarrolla y tiene el recurso para saber escuchar a su hijo, en esa familia va a haber una armonía distinta. El hecho de que nosotros sepamos escuchar a los niños, si alguien sabe escuchar a un niño, escucha a cualquiera. Esa es nuestra apuesta. Cuando el niño llega a los 2 años, empezamos en una modalidad o en un entorno que se llama el entorno institucional. Entonces, en el entorno institucional, el niño está desde los 2 hasta los 5 años. En la modalidad primera, en el entorno familiar, los niños van con las familias a unos encuentros, que son encuentros de estimulación, que son encuentros de nutrición, van a encuentros cada 8 o cada 15 días, dependiendo pues como de si está en gestación o si es en el entorno familiar después del año. Y cuando ya estamos en el entorno institucional, los niños van 5 días a la semana, 8 horas diarias. Por eso es institucional. El niño ya empieza a ingresar a una socialización secundaria, donde la familia es importante, pero también empieza a ser parte fundamental de su vida, los compañeros, los agentes educativos, el contexto en el cual se está moviendo, porque básicamente pasa gran parte de su día en un entorno institucional. En el entorno institucional, entonces, nosotros contamos con diferentes operadores, con diferentes oferentes. La Secretaría de Educación el año pasado hizo una selección de entidades que son expertas en la atención integral de la primera infancia y formó el Banco de Oferentes. El programa Buen Comienzo lo que hace es retomar esas instituciones del Banco de Oferentes, hacer una contratación para que puedan hacer la atención directa a los niños y a las niñas. En ese sentido, entonces, tenemos alrededor de 68 entidades oferentes que atienden directamente a los niños. Y en la ciudad hay alrededor de 900 sedes o más donde se están atendiendo a los niños y a las niñas de primera infancia. Y allí mismo en ese entorno institucional, en esa modalidad en ese entorno institucional, tenemos varias modalidades de atención. Entonces te acabo de decir la primera, que son 8 horas, donde los niños están desde las 8 hasta las 4 de la tarde, 5 días a la semana. Hay otra modalidad de atención que son los jardines infantiles, que yo sé que gran parte de la ciudad los conoce porque hemos hecho varias inauguraciones, ya llevamos 14 inauguraciones de jardines infantiles que están en diferentes comunas de la ciudad, que son jardines creados y pensados para lo que el niño necesita, estéticamente, pedagógicamente, ambientalmente, convencidos también de que no es solamente la parte de infraestructura, sino que en los jardines infantiles los niños encuentran un lugar para ellos. Los jardines infantiles todo es a escala, es un lugar donde los niños pueden acceder fácilmente a los materiales que les van a permitir ampliar pues como sus competencias y aportarle pues a su desarrollo. Esa es la segunda. La tercera son ludotecas. Nosotros, en una alianza que tenemos con el INDE, se han dispuesto las ludotecas de la ciudad para atender a los niños 5 horas. Niños que sus familias o su mamá
no necesariamente tiene que estar trabajando, pero que en el espacio de la ludoteca el niño y la niña encuentran otros que les permite fortalecer su proceso de convivencia. Entonces van 5 horas a la semana. En ese mismo proceso, entonces tenemos el entorno comunitario, ¿cierto? Entonces el entorno comunitario es una alianza que tenemos con el ICBF, que es un aliado pues de la alcaldía y que es un aliado de la Secretaría de Educación, en este caso específicamente para la atención de los niños y de las niñas de primera infancia. Y allí en el entorno comunitario lo que hacemos es cualificar los hogares comunitarios. Sabemos que los hogares comunitarios son lugares donde las madres comunitarias en sus hogares atienden a los niños, 13 niños y 13 niñas, los acompañan durante toda la semana en sus hogares. El programa lo que hace es cualificar esa atención llevando a la madre comunitaria a un lugar que se llama la UPA, que es un entorno, que es una unidad, es la unidad pedagógica de apoyo. Entonces la madre comunitaria llega con sus 13 niños a la UPA y allí encuentra nutricionistas, encuentra pedagogos y encuentra psicosociales que ayudan a que la labor que ella realiza con el niño y con la niña sea mucho más efectiva, se cualifique. Ese es entonces el entorno comunitario. Entonces ahí puedes ver que tenemos muchas maneras de llegar a los niños, porque finalmente nuestra gran intención es que efectivamente los niños y las niñas de la ciudad, todos los niños y las niñas de la ciudad que tienen la necesidad de ser atendidos, pues todos tienen la necesidad, pero hay unos que tienen más necesidad que otros, puedan recibir en equidad lo que se requiere en los primeros 5 años de vida para poder alcanzar un desarrollo integral. Es importante lo que mencionabas acerca de la formación que tienen los niños en los jardines escolares y en las ludotecas. Son muy parecidos los espacios porque también están pues interactuando con el juego, pero hagamos la claridad y marquemos la diferencia que define un jardín de una ludoteca. Mira, nosotros tenemos diferentes lugares, espacios adecuados para la atención de los niños y de las niñas, espacios habilitados. Nuestra atención es en la comuna. Nosotros vamos a buscar en los barrios los espacios que se requieren y que se pueden habilitar para atender a los niños. En ese sentido hay diferentes tipos de espacios donde se atienden los niños. Entonces nosotros podemos encontrar que una UPA es una casa de una de las comunas que se dispone para atender a los niños. Se dispone quiere decir que se guardan las medidas de seguridad, que se tienen los baños a escala, que los niños pueden acceder a su material didáctico. Pero es diferente a la ludoteca, que la ludoteca está dispuesta con una estrategia del INDER para implementar todo el tema lúdico y de juego en los niños y en las niñas de las diferentes comunidades. Lo que hicimos fue aprovechar el espacio que tiene el INDER para que ahí los niños puedan encontrar también un espacio adecuado para su desarrollo. Y por último están los jardines infantiles. Entonces, los jardines infantiles sí son infraestructura mucho más grande, de mucho impacto estético en la ciudad. Son jardines que han implicado un recurso importante para la ciudad, pero que también ha transformado los espacios en los cuales se ubican. Los espacios a los cuales llegan los jardines infantiles son espacios que primero estéticamente se transforman, pero que también desde lo social empiezan a generar unos impactos distintos. Sobre todo porque para nosotros los jardines infantiles se convierten en nodos de articulación de la ciudad, espacios en los cuales todo lo que se hace alrededor de la primera infancia tiene cabida. Por eso el jardín aparece así como un punto de referencia importante en la comuna donde se crea, donde se construye un jardín, donde empieza el funcionamiento, para que las comunidades, los líderes, las familias y las otras entidades que estén alrededor encuentren allí un lugar de articulación en pro de nuestro objetivo superior, que son los niños y las niñas. El jardín, desde el principio, diferente a la casa donde están atendiendo a los niños y a las niñas en el entorno comunitario o a una sede que se dispone para atender a los niños, desde el principio es pensado para la primera infancia. Desde el diseño se empieza a pensar qué necesita un niño de la primera infancia para poder tener un desarrollo integral, porque además en el ambiente también nos encontramos y nos desarrollamos. El niño en el programa Buen Comienzo, lo primero que hace es empezar a reconocerse él, pero luego empieza a reconocer al otro y a su contexto. Y si un contexto está idealmente ambientado, pues es mucho más ganador para él.
Adriana, ahorita mencionabas que hay aproximadamente 900 sedes en la ciudad de Medellín disponibles para la primera infancia, pero entonces, ¿qué criterios se manejan desde el programa Buen Comienzo para quienes deseen ser beneficiarios? Bueno, para nosotros, todos los niños pueden hacer parte del programa, pero también sabemos que políticamente, desde la política pública y desde el plan de desarrollo, unas focalizaciones. Entonces, lo primero que hacemos en esa focalización es decirles que los niños que tienen CISBEN con un puntaje de 57.21 puntos pueden hacer parte del programa Buen Comienzo. Con que tengas ese puntaje, haces parte del programa Buen Comienzo. Sin embargo, sabemos que hay niños que tienen 60 puntos, pero cuando los vamos a visitar, que es la estrategia que utilizamos para verificar si ese niño necesita la atención, encontramos que tiene algunas vulnerabilidades, por ejemplo, que tiene dificultades en el tema nutricional, o que tiene dificultades sociales, o que está en un entorno donde el maltrato hace parte de su cotidianidad, o que está en un entorno donde el consumo de sustancias psicoactivas pueden afectar su desarrollo. Entonces los psicosociales evalúan esa condición del niño a través de una visita domiciliaria y solicitan al programa la aprobación de la atención. Cuando el programa evalúa que efectivamente ese niño tiene vulneración, entonces, a pesar de estar por encima del puntaje ya requerido, aprobamos la atención del niño y de la niña. Lo que quiero decirte es que no es solamente el puntaje, sino que a nosotros nos interesa identificar que hay contextos en las familias que definitivamente superan lo que dice un numerito, ¿cierto? Eso por un lado. Y lo otro es que también priorizamos atención de niños y niñas que sufren o que están en una condición, en una situación de desplazamiento, de discapacidad, o que han sufrido o han sido víctimas también del conflicto. Adriana, ya nos estás explicando acerca de lo que trata el programa, de las sedes, de las modalidades que tiene para la atención de la primera infancia en la ciudad de Medellín. Yo quiero que ahora lo veamos en imágenes, que veamos esto, cómo se efectúa y qué resultados ha dado. Entonces, veamos un poco acerca de lo que se trata el programa Buen Comienzo. Hoy presentamos cómo acceder al programa Buen Comienzo. Un pato caminando un maíz encontró y con su largo pico pronto se lo tragó. Mi nombre es Elizabeth Yepes, la niña mía se llama Angelia Arroyave y ella estoy aquí en el Buen Comienzo, aquí en el Jardín Buen Comienzo. Ella sufre de colitis ulcerativas, o sea, heridas en el colon. Entonces tiene una dieta especial y mucho control. Yo mandé una carta a Buen Comienzo explicando el problema de ella, la enfermedad que tiene. Y ya he estudiado en el caso, o sea, la vulnerabilidad de ella, y ahí fue donde la aceptaron acá, con la condición pues yo de traerle las comidas y estar pendiente de todo. La niña mía estuvo mucho tiempo hospitalizada y nunca se había socializado con ningún niño. Y ella, el primer día que yo la traje, no lloró ni nada, o sea, le fue súper bien, muy contenta. Aquí le ponen mucho cuidado, las profesoras son pendientes de ellas. Yo le traigo la comida, le doy los medicamentos. Sí, son muy especiales con ella, todos son muy, muy especiales con ella, me la cuidan mucho. Yo recomiendo que este jardín es espectacular, porque los profesores, la directora, mire que tiene psicólogo, nutricionista, son muy formalitos, o sea, están muy pendientes de todos los niños. Es espectacular este jardín. Para nadar el pato al estanque se tiró, estiró sus paticas, luego se abalanzó. Solo eso se escuchó.
niños y niñas de Medellín en situación de vulnerabilidad pueden ingresar al programa Buen Comienzo, que tiene diferentes modalidades que se adaptan a la edad y necesidades de la primera infancia. Si quieres comunicarte con nosotros, llama al 385-6762 o escríbenos a buencomienzo@medellin.gov.co. Hoy presentamos logros del programa Buen Comienzo. El programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín es el resultado de la articulación de organizaciones públicas y privadas en beneficio de la primera infancia de la ciudad. Antes de la existencia del programa Buen Comienzo, el trabajo por la primera infancia en condiciones de vulnerabilidad se limitaba a estrategias de salud y nutrición. Yo con Matías en el programa estoy desde que Matías estaba en la barriguita, desde gestante estamos con Matías en el programa Buen Comienzo. Me ha parecido muy bueno, es algo nuevo porque con mi primer embarazo de mi hija no estuve en el programa. Y con Matías sí he estado, pues, y es algo muy bueno, aprendemos muchas cosas, a estimularlos. No solamente que el bebé uno estaba en embarazo y ya, no, que el bebé desde que estaba en la barriguita escuchaba, sentía, que desde la barriguita los podíamos estimular, enseñarles muchas cosas, y ahora que Matías está pues ya con 6 meses, aprendemos también muchas cosas, a cómo alimentarlos, a cómo jugarles, cantarles, y no solamente yo, sino todo el núcleo familiar. A Diosito le gusta jugar, y jugamos a las escondidas, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Si quieres comunicarte con nosotros, llama al 385-6762 o escríbenos a buencomienzo@medellin.gov.co. buencomienzo@medellin.gov.co para más información acerca de este programa que beneficia a los niños y a las niñas de la primera infancia en la ciudad de Medellín a través de la Secretaría de Educación y pues por supuesto brindándole educación inicial. Adriana, cuéntanos un poquito acerca de cómo se puede hacer una política pública en primera infancia a través de este programa. Bueno, para nosotros el contar hoy con el acuerdo 058, que es el acuerdo que sanciona la política pública de primera infancia en la ciudad de Medellín, ha sido uno de los mayores logros. Primero porque una política pública implica también la articulación y la corresponsabilidad con la comunidad, no es solamente el Estado. Una política pública es una política social y por tanto necesitamos de los aliados que tenemos en las familias, en los líderes, en las comunidades. Y el programa Buen Comienzo es un programa que ha logrado bastante posicionamiento en el contexto social. La política pública fue construida a partir de la participación de diferentes comunidades, de escuchar lo que las familias esperan que sus niños reciban, de reconocer hacia dónde se estaba dirigiendo el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Hoy entonces, afortunadamente, contamos con la política. La política no es solamente el documento escrito, Buen Comienzo es la política pública de atención integral a la primera infancia y se vive en eso incluso que ustedes acabaron de ver, en las palabras que dicen las mamás frente a sus hijos cuando están en ese proceso de acompañamiento. Pero además, tener la política para nosotros implica en este momento otro reto. La política como tal se concreta cuando se define el decreto reglamentario. Hoy nosotros estamos con un decreto reglamentario que está en proceso de ser sancionado. En el decreto reglamentario decimos cómo esa política se cumple, cómo esa política se aplica, cómo se vuelve real.
Y sigue el paso más importante que lo estamos haciendo desde que se sancionó la política pública, y es que la comunidad conozca la política pública. Porque una de las ventajas de la política pública es que los programas o las acciones que son ganadoras pues permanecen, porque es una política de Estado, es una política que va a trascender y es una política que tiene todo el empoderamiento de la comunidad. Buen Comienzo es uno de los programas más conocidos en el contexto social por las comunidades, por los líderes, y sabemos que así como es conocido es también querido, porque ha generado una calidad de vida muy importante para los niños y para las niñas y para sus familias. Entonces, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de tener una política pública de primera infancia. Primero porque no todas las ciudades lo tienen, porque somos una de las pocas ciudades en el país que tiene política pública para la primera infancia, y además una de las primeras que logramos posicionar también el tema de primera infancia en la ciudad. Entonces, y no es una labor solo de la alcaldía, es una labor de corresponsabilidad. Adriana, cuando se trabaja con niños y niñas de primera infancia, uno debe manejar unos parámetros. Obviamente ellos se distraen, ellos quieren dinamismo, quieren mucho juego, quieren siempre estar como en movimiento porque son hiperactivos y están explorando el mundo. ¿Qué pedagogía se utiliza en Buen Comienzo? Efectivamente son niños. Cuando están en primera infancia, los niños están en su etapa más significativa. Cerebralmente se desarrolla el 85% de su cerebro. Hacen las mayores conexiones, es decir, que todo lo que nosotros le digamos a un niño, aunque en ese momento no sepamos cuándo va a ser su aparición, posteriormente esa conexión neuronal está hecha. Hay un proceso que se llama la mielinización, y es que todas las neuronas empiezan como a forrarse de una membrana para ser mucho más flexibles. ¿Cuándo? Cuando ya estén en la educación formal regular, cuando estén en la universidad y cuando sean adultos. Un niño que tiene un proceso de mielinización efectiva va a ser un adolescente que le va a ser mucho más fácil adquirir otros conocimientos. Y eso se hace jugando. Nosotros en el programa Buen Comienzo estamos convencidos que los niños desde la gestación hasta los 5 años tienen no solamente ellos, pero para nosotros es prioridad, y es que vayan a pasar bueno, que vayan a ser felices, que vayan a jugar. Por tanto, el acompañamiento no es un acompañamiento que ya tiene un guión establecido, porque cada niño es distinto, entonces emergen muchas cosas en el compartir con ellos. Sin embargo, desde el programa tenemos unos lineamientos, un lineamiento pedagógico, en donde manejamos ámbitos de desarrollo del niño, y allí en esos ámbitos pensamos y creemos que los lenguajes expresivos, la música, el arte, el teatro, todo el proceso creativo tiene que estar. Entonces, un elemento que es fundamental pues como del lineamiento pedagógico tiene que ver con los lenguajes expresivos, y el otro tiene que ver con los ambientes de aprendizajes. Ahorita te decía que un niño se desarrolla mejor si él encuentra que el espacio es dispuesto para él, si él encuentra que el juego, que el juguete, que eso que le llamó la atención lo puede fácilmente agarrar, y no que está arriba en la repisa como nos tocó de pronto a algunos, que no se podía tocar la Barbie o el juguete o el carro porque se dañaba. No, a nosotros nos interesa que los niños hoy exploren, que los niños pregunten, que los niños cuestionen, que los niños participen, que sus voces sean escuchadas. Hoy la ciudad de Medellín, hace poco o el año pasado, firmó el modelo de ciudad de niños y de niñas, y hay una propuesta allí muy bonita que es que los adultos debemos tener orejas verdes, porque es la manera como escuchamos a los niños. Quien no tenga orejas verdes no sabe oír a los niños. Entonces la invitación es a que todos nos pongamos orejas verdes, para cuando un niño hable nosotros sepamos cómo escuchar. Pedagógicamente lo que hacemos es escuchar muy atentamente a los niños, observarlos, y ahí tenemos unos aliados fundamentales que son los agentes educativos, los pedagogos que acompañan a los niños día a día, que son profesionales en la manera como se relacionan con la primera infancia, porque no todo el mundo tiene la habilidad para relacionarse con la primera infancia. Nuestros agentes educativos la han construido, la han traído, y además lo tienen ya incorporado desde su disposición y voluntad. Entonces, los agentes educativos se ocupan de escuchar a los niños, y puede ser que un niño algún día haya llegado con preguntas sobre las hormigas.
dónde viven, qué hacen, qué comen las hormigas, por qué están aquí. Eso ya se convierte en una excusa, en un pretexto para que el niño y la niña empiece a identificar que hay otros seres vivos y que viven en lugares con ciertas características. Entonces un agente educativo escucha eso en un niño y dice, bueno, vamos a trabajar entonces el mundo de las hormigas. Eso no estaba planeado, simplemente el niño llegó con esa inquietud desde su casa o pasó en el jardín o en el centro educativo y desde ahí pues el niño empieza a hacer preguntas. Eso nos lleva a pensar que primero todos podemos ser agentes educativos y adultos significativos de los niños, porque si nos ponemos a pensar, todos tenemos o un vecino o un sobrino o un primito, o un hijo, o un hermano que está en primera infancia. Entonces todos, de alguna manera, tenemos que ver con la primera infancia. Nuestra apuesta como programa Buen Comienzo es, permitámosle el espacio a los niños y a las niñas. En el programa lo hacemos creyendo en que los niños deben en ese espacio simplemente ser felices. Y por eso entonces le apostamos a que se haga con amor, a que se haga desde la familia, con la familia, a que se haga con nutrición, a que se haga con protección, a que los niños participen. Y nosotros que estamos en este momento liderados también por el despacho, es un programa liderado por el despacho de la primera dama, pues desde allí se ha tenido una apuesta muy significativa para que efectivamente el programa sea un programa bandera en la ciudad. Entonces, permitámosle a las niñas y las niñas este espacio aquí mirando más acerca de Buen Comienzo. Veamos esta nota, Adriana, que yo sé que te va a sensibilizar un poco porque obviamente uno trabajando con la primera infancia, con niños y niñas, siempre debe tener eso, esa sensibilidad y ese oído verde, el que mencionabas ahorita. Hoy presentamos la historia de Emanuel y su familia. Emanuel. Hola. Buenos días, amor. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a quién? A Dios. Mi niño se llama Emanuel Monsalve. Manuel Monsalve Sosa, tiene 4 años. El 28 de octubre ajusta 5 añitos. Pantalón. No puedo, estoy muy barrigón. Los pies de la mamita. Vivo con mi mamá y mi hijo. Y pues ya estamos esperando la llegada de Niciomara, que va a ser la bebé. Llegó Emanuel el papá, ¡córrele! Él sale siempre a recibirlo. Emanuel. La gallina blanca sale de paseo con sus 6 pollitos y el patico feo. Los pollitos corren mucho más ligero y lo dejan solo al patico feo. ¿Lo acompaño yo? Mi nombre es Ana Carolina Sosa y soy la mamá de Emanuel Monsalve Sosa. Mi nombre es Omar Alexander Sosa Blandón y soy el papá de Emanuel Monsalve Sosa. A Emanuel la traemos al jardín, en comienzo, ahora y realmente me siento segura porque sé que a mi hijo no le va a pasar nada malo acá. A mí me parece el colegio Buen Comienzo muy bueno porque aquí le enseñan el respeto y porque aquí lo educan muy bien. Acá. Jugar con esto, con mis amigos y con él y yo. ¿Y a qué juegas? A la lluvia cuando está cayendo agua, nosotros nos venimos. Mi nombre es Paula Andrea Echeverry y soy maestra del grupo de investigadores en el Jardín Infantil Laures.
Un niño buen comienzo es un niño feliz, libre, es explorador, investigador, es propositivo, en todo momento quiere aprender, tiene todo el espacio disponible a su alcance para hacerlo y los medios para hacerlo. Es un niño al que se le brindan todas las posibilidades, en todo tipo de atención, salud, alimentación y educación. Mientras Emanuel juega y aprende en el jardín infantil, su mamá recibe atención y cuidados del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, para que así su hermanita nazca y crezca bien. Buenos días. Venimos a hacerte la visita. Tenemos 2 clases de encuentros, el de nutricional y pedagogo y estimulación. En nutricional y el pedagogo nos enseñan cómo debemos de alimentarnos en el embarazo, cómo debemos alimentar a nuestros bebés. Nos dan un complemento, o sea, una leche que debemos utilizar todos los días. También está el programa de estimulación, donde nos enseñan las posturas, cómo debemos también de relajar el cuerpo debido al peso del embarazo y nos están también preparando para la hora del parto. El programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín les brinda atención integral a 102.000 niños y niñas desde los 0 hasta los 5 años y a 8.000 madres gestantes y lactantes. Buen Comienzo cuenta con una red de 15 jardines infantiles, 820 sedes para la atención integral y 28.000 agentes educativos formados para la atención de la primera infancia. Si quieres comunicarte con nosotros, llama al 385-6762 o escríbenos al correo buencomienzo@medellin.gov.co. El jardín me parece un espacio muy adecuado por lo que tiene áreas donde ellos aprenden a diferenciar sus diferentes cosas como las que nosotros ya sabemos. Me gusta también porque el jardín les están enseñando como, los están preparando como para cuando ellos vayan a la universidad. Niños y niñas de la primera infancia en la ciudad de Medellín con un apoyo en el programa Buen Comienzo, y me llamó mucho la atención también eso de que sea desde la gestación y la lactancia, que además pues muchas personas no están preparadas para ser madres y mucha gente también se prepara y cuando llega el momento dice no, definitivamente es un trabajo muy duro, muy complicado y se necesita una guía, alguien en un acompañamiento que esté diciéndole cómo puedo formar a mi hijo, qué consejos le puedo dar, en qué momento puedo corregirlo, porque también es un tema bastante polémico eso de la corrección y del castigo que se le debe dar al niño. Adriana, 8.000 madres gestantes y lactantes son apoyadas por Buen Comienzo. Usted ahorita mencionaba que no todas las personas tienen habilidades para comunicarse con los niños y eso es muy cierto. ¿Qué consejo le daría a usted básico para aprender a comunicarse con un niño cuando lo tenga al frente? Por ejemplo, viene un niño acá, ¿qué es lo primero que debe hacer? Bueno, hay algunos asuntos que son, tú lo decías ahorita, desde la sensibilidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el corazón a ese niño, querer comunicarnos con él. El niño siente. Yo sé que todos hemos experimentado que en algún momento un niño se acerca más y otros se pueden acercar menos. Entonces los niños se conectan muy fácil con nosotros, para ellos es muy fácil comunicarse. Nosotros somos como adultos los que tenemos algunas dificultades. Entonces lo primero es disponer el corazón para poder escuchar a ese niño. Y lo otro, hay algunos asuntos físicos. Yo debo ponerme al nivel del niño. El niño no es el que se pone al nivel del adulto. Entonces yo me agacho, lo miro a los ojos, debo respetar su espacio como tal. A todos los niños no les gusta que los cojan, que los conjoleen, ellos también deben tener esa posibilidad de permitirnos acercarnos pues como con amor a ellos. Y un asunto que es muy importante es atenderlos, escuchar. El niño y la niña durante todo el tiempo se están comunicando.
no solamente con la palabra. El niño y la niña te puede decir muchas cosas con el gesto. Te puede decir que está cansado, te puede decir que quiere hacer otra cosa, te puede decir que tiene sed o que quiere hacer o que quiere jugar otra cosa o incluso que quiere jugar, porque es que a veces la presencia del adulto no siempre es estar en conexión con el niño y con la niña. Entonces ahí es dejar claro que todos de alguna forma sí tenemos la posibilidad de conectarnos con los niños. Lo que nos hace falta es la voluntad, el que efectivamente queramos escuchar. Además, porque cuando uno va por la calle siempre se va a encontrar con un niño, entonces no ignorar lo que pase con ese niño. Hay que estar atentos, porque todos, la ciudad como tal debe convertirse en una ciudad protectora de niños y de niñas. Generarle seguridad al niño y a la niña. Tonucci, que es un experto en el tema del acompañamiento a los niños en la ciudad, habla que cuando una ciudad está preparada para que un niño camine sus calles con tranquilidad, está preparada para que cualquiera pase por ahí. O sea que si logramos generar esa percepción en los niños, ganamos con toda la ciudad. O sea que se trata de voluntad y de sensibilidad ante la presencia del niño, abrirle nuestro corazón, como lo decías, muy bonito esa expresión, me parece muy importante, porque a veces uno piensa que el niño también piensa como uno y en realidad ellos tienen algo determinado, siempre están pensando como en el juego, que a veces es importante destacar también. Programa Buen Comienzo, Festival Buen Comienzo, para terminar una invitación a las personas que no se pierdan este festival. Sí, es nuestro 5º festival, es una estrategia de movilización social, es una estrategia de decirle a toda la ciudad, no a solo los niños del programa Buen Comienzo, sino a toda la ciudad, que la primera infancia es vital y es prioridad en la alcaldía de Medellín. Es una oportunidad para que las familias vengan y disfruten y compartan con sus hijos y con sus hijas. Este año lo realizaremos en el mes de septiembre. Vamos a hacerlo en este mismo espacio. Siempre lo hemos hecho en diferentes lugares. El año pasado también fue en este espacio. Pero este año queremos hacer algo muy especial y es que nos vamos a aliar con los parques biblioteca. Entonces vamos a tener actividades también en el marco del festival en diferentes parques bibliotecas. Es invitar a todas las personas a que nos preparemos para ese momento, para que van a ser 4 días de festival, donde también aprovechamos para hacer formación de agentes educativos y de familias y dejar claro que es un evento de ciudad, es un evento para las familias. Es un evento donde nosotros como programa le decimos a la familia, hay cosas que usted puede hacer con su hijo allá, en su espacio, en su contexto. Entonces, que estemos atentos para cuando nos llegue la invitación. Adriana González, coordinadora del programa de calidad Buen Comienzo que se gestiona a través de la Secretaría de Educación de Medellín. Muchas gracias por estar aquí de esta manera en el pabellón blanco de Plaza Mayor, donde se está realizando Virtual Educa 2013. Se están vinculando también la Alcaldía de Medellín a través de estos programas y proyectos que se generan desde las Secretarías Educación, Cultura, Comunicaciones. Muchas gracias por estar aquí, Adriana, y pues continúen ustedes disfrutando de Virtual Educa 2013 desde Plaza Mayor Medellín.